Mi nombre es Clara Jiménez. Tengo 32 años y, hace 3 semanas, mis padres me enviaron un mensaje de texto para decirme que no fuera a su fiesta de aniversario porque solo estaba invitada a la élite. Creía que ya estaba acostumbrada a que me dejaran de lado. 10 años sin aparecer en una foto familiar de Navidad, 10 años siendo presentada a sus amigos como la que arregla edificios viejos. Pero ese mensaje fue diferente. Fue el último. Así que esa noche me quedé en casa, sola, tal como querían. Y entonces sonó mi teléfono. Era mi hermana Victoria, que nunca llama a menos que necesite algo. Su voz temblaba. ¿Por qué le ocultaste esto a la familia? Papá y mamá acaban de ver las noticias. No he ocultado nada, dije. Simplemente dejé de explicarme a gente que se negaba a escuchar. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad quieres saber qué pasa a continuación. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saberlo. Ahora déjame llevarte 3 años atrás, al día en que recibí un proyecto que lo cambió todo. Crecí siendo una Jiménez en las afueras de Madrid, una familia que parecía perfecta en cada felicitación de Navidad que enviaban. Clase media alta, socios del club de campo. El tipo de gente cuyo éxito se medía por qué vecino se fijaba primero en tu coche nuevo. Mi hermana Victoria era la guapa, la sociable, la que se casó con Ignacio de la Serna de un importante banco de inversión y se mudó a un chalet de 6 dormitorios en Pozuelo. Mis padres no paraban de hablar de ella. Yo, en cambio, era diferente. Elegí la arquitectura, concretamente la conservación histórica, el tipo de trabajo que implicaba meterse en áticos centenarios y luchar por salvar edificios que los promotores querían derribar. Mi madre una vez me presentó a su club de lectura como la que se dedica a las casas viejas. Algo de obras, creo. Mi padre fue más directo. Cuando tengas una carrera de verdad, me dijo una Nochebuena, hablaremos de volver a incluirte en la felicitación de Navidad. ¿Volver a incluirme? Como si me hubieran borrado. La última vez que aparecí en una foto familiar fue hace 10 años, en la boda de Victoria. Más tarde descubrí que mi madre me había recortado de la versión que publicó en Facebook. Cuando le pregunté, explicó que la composición quedaba mejor así. Todavía tengo esa foto original en alguna parte. En ella, estoy en el borde del encuadre, con un vestido de segunda mano que encontré en una tienda de Malasaña. Victoria está en el centro, radiante con un vestido de pronovias. Mis padres la miran con adoración, nadie me mira a mí, pero había algo que no sabía entonces, algo que no entendería hasta una década después. Mi silencio durante esos años no era debilidad, era combustible, y estaba construyendo algo que ninguno de ellos podría haber anticipado. Hace 3 años, recibí una llamada que cambió el curso de mi carrera. El Palacio de Miraflores, una mansión de 150 años de antigüedad en la Sierra de Guadarrama, estaba programado para su demolición. Los promotores querían el terreno. La sociedad histórica local se había rendido. Todos asumieron que era el fin, pero Patrimonio Nacional no estaba dispuesto a renunciar. Necesitaban un arquitecto que pudiera presentar un plan de restauración lo suficientemente convincente como para justificar un presupuesto de 12 millones de euros. Alguien que entendiera que los edificios antiguos no son solo estructuras, son historias. Me llamaron a mí. Pasé 3 semanas preparando mi propuesta. Estudié cada plano original, cada registro de renovación, cada artículo de periódico desde 1874. Cuando lo presenté al patronato, no solo les mostré en qué podría convertirse el Palacio de Miraflores, les mostré lo que siempre había sido, y por qué eso importaba. Margarita Campos, la directora ejecutiva de Patrimonio Nacional, firmó personalmente la carta de aprobación. Todavía guardo ese correo electrónico en una carpeta llamada Pruebas, no porque pensara que algún día necesitaría pruebas, sino porque quería recordar el momento en que alguien en una posición de poder creyó en mí. Durante 18 meses, viví y respiré esa restauración. Elegí a mano cada viga de reemplazo. Busqué a los artesanos que todavía sabían cómo restaurar las yeserías victorianas. Dediqué 3 meses solo a las puertas de entrada, 2 enormes losas de roble macizo que se habían podrido durante décadas. Mis padres no tenían ni idea. Trabajé bajo el nombre de mi firma, no el mío propio. No me gustaba la atención, y sinceramente, había dejado de intentar impresionar a personas que nunca tuvieron la intención de dejarse impresionar. Pero lo que no sabía entonces era que, de todos los lugares de la Comunidad de Madrid, mis padres habían elegido el Palacio de Miraflores para la fiesta de su 35 grado aniversario. El edificio que yo había salvado, las puertas que yo había restaurado, el legado que yo había protegido. Es curioso cómo la vida organiza sus ironías. Déjame contarte sobre la Navidad pasada. No estaba invitada, por supuesto.
pero fui de todos modos. Conduje 2 horas a través de una tormenta de nieve, porque una pequeña parte de mí todavía creía que, tal vez, esta vez sería diferente. Mi madre abrió la puerta con un jersey de cachemir color crema, un pañuelo de Hermès anudado artísticamente al cuello. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo cuando me vio. «Ah, Clara, no te esperábamos. Traigo un regalo», dije, ofreciéndole un paquete cuidadosamente envuelto. Una primera edición de un libro sobre la arquitectura de las catedrales europeas. Lo había encontrado en una subasta, y había pagado más de lo que podía permitirme. Lo cogió sin mirarlo. «Qué detalle. Lo pondré con los demás». Dentro, Victoria estaba acurrucada junto a la chimenea, mostrando fotos de su última gala benéfica en su teléfono. Mi padre conversaba animadamente con un hombre que reconocí de las noticias, el juez Serrano, un alto magistrado del Tribunal Supremo, y aparentemente una nueva adquisición en su círculo social. Cuando mi padre me vio, no me saludó, solo asintió una vez y volvió a su conversación. Como le decía, señor juez, nuestra hija, Victoria, está haciendo un trabajo maravilloso con la fundación del Hospital Infantil. Nuestra hija, en singular, estuve en ese salón durante 45 minutos. Nadie me habló directamente. Cuando mi madre me presentó a una mujer de su club de lectura, dijo, «Esta es Clara, arregla cosas, clavos y eso». La sonrisa de la mujer fue educada pero condescendiente. «¡Oh, qué pintoresco!». Me fui antes del postre. Al salir, pasé por la mesa del vestíbulo donde mi regalo seguía envuelto, con una nota adhesiva pegada con la letra de mi madre, para donar a Cáritas. Esa fue la noche en que me hice una promesa a mí misma. Nunca más entraría en una habitación donde no fuera bienvenida. 3 semanas antes de la fiesta de aniversario de mis padres, estaba sentada en mi apartamento de Chamberí cuando mi teléfono vibró. Una notificación de un chat de grupo del que me habían eliminado hacía 2 años. Familia Jiménez. Me habían vuelto a añadir solo para enviarme un único mensaje. «Clara, no vengas a la fiesta de aniversario. Solo asiste la élite. No queremos tener que explicar tu situación. Mamá y papá». Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de no haberlo imaginado. Tu situación. Como si yo fuera un problema que resolver, un inconveniente que ocultar. No respondí. Algunos mensajes no merecen la energía. Pero esto es lo que mis padres no sabían. Esa misma tarde, llegó otro sobre a mi buzón, papel grueso color crema, el sello del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, grabado en oro. Lo abrí con manos temblorosas. «Estimada señorita Jiménez, en nombre del jurado de la Medalla de Oro, nos complace informarle de que ha sido nominada para la Medalla de Oro 2024 en la categoría de voz emergente. Su trabajo en la restauración del Palacio de Miraflores ha sido elogiado como un ejemplo paradigmático de excelencia en la conservación. La Medalla de Oro, el mayor honor en arquitectura. El mismo premio otorgado a Moneo, a Calatrava, y al final de la carta una firma. Margarita Campos, directora ejecutiva, Patrimonio Nacional. La misma Margarita Campos a la que mis padres, como descubriría más tarde, habían invitado personalmente a su fiesta de aniversario. La mujer a la que querían impresionar por sus conexiones en patronatos benéficos. Mi mentora. Dejé la carta junto a mi teléfono. El mensaje de mi madre estaba en la pantalla al lado. 2 cartas. Una decía que no era digna. La otra decía que era excepcional. Ambas llegaron el mismo día. Una semana antes de la fiesta, llamó Victoria. Era inusual. Mi hermana nunca llamaba a menos que quisiera algo. Información. Validación. O alguien a quien culpar. Contesté de todos modos, porque las viejas costumbres tardan en morir. «Clara, ¿cómo estás?». Su voz era melosa, el tono que usaba cuando actuaba. «Estoy bien, Victoria. ¿Qué necesitas?». Un breve silencio. «Solo quería que supieras que intenté convencer a mamá y papá de que te invitaran. De verdad que lo intenté, pero ya sabes cómo son con las apariencias». No dije nada. Esperé. Sinceramente continuó. «Probablemente sea lo mejor. Te sentirías fuera de lugar con esa gente de todos modos. Los Serrano, los de la Fuente, algunos directivos de la antigua empresa de papá. No es tu ambiente, ya sabes». «¿Mi ambiente?». «Ya me entiendes. Toda esa charla sobre vacaciones e inversiones. Te aburrirías». Se rió suavemente. «Te estoy haciendo un favor». «¿De verdad?». Casi le creo. Eso era lo especial de Victoria. Llevaba tanto tiempo manipulando a la gente que se había convencido a sí misma de que era amabilidad. Entonces continuó. «Y esta era la verdadera razón de la llamada. ¿Qué has estado haciendo? ¿Algo emocionante?». Estaba sondeando, buscando un bocado de información para compartir en la fiesta,
quizás para demostrar que todavía tenía algún tipo de contacto con su hermana problemática. No mucho, dije. Solo trabajo. La misma historia de siempre, arreglando edificios viejos. La misma historia de siempre. Bueno. Podía oír su decepción. Ningún cotilleo jugoso que contar. Cuídate, ¿vale? Y no dejes que lo de la fiesta te afecte. Realmente no va contigo, pero sí iba conmigo. Siempre había ido conmigo, específicamente sobre asegurarse de que yo permaneciera invisible. Más tarde, descubrí que Victoria no había defendido mi invitación en absoluto. Fue ella quien le sugirió a nuestra madre. Siempre está tan incómoda en estas cosas. Será más fácil para todos si no viene. Mi padre llamó 3 días después. Esto era aún más inusual que lo de Victoria. Ricardo Jiménez no hacía llamadas, enviaba citaciones. Que contactara directamente significaba que quería asegurarse de que el mensaje se recibiera alto y claro. Clara, su voz era la misma de toda mi infancia, cortante, eficiente, como si estuviera cerrando un trato. Entiendo que recibiste el mensaje sobre el aniversario. Sí. Bien. Tu madre y yo lo hemos discutido. La lista de invitados está cerrada. Esperé a que dijera algo más, una explicación, incluso una excusa pobre. En cambio, el juez Serrano estará allí, un par de socios de mi antigua firma, gente importante. Entendido, papá. ¿Lo entiendes? Suspiró. Y en ese suspiro oí años de decepción. Si hubieras elegido una carrera diferente, no estaríamos teniendo esta conversación. Siempre dije que una mujer tan inteligente como tú podría haber hecho cualquier cosa. Derecho, medicina, finanzas. En lugar de eso, elegiste jugar con edificios viejos. Jugar, como si mis 18 meses restaurando un monumento histórico hubieran sido un pasatiempo. La lista de invitados está cerrada, repetí. Lo has dicho. Me alegro de que nos entendamos. Estaba a punto de colgar cuando añadió, casi como una ocurrencia tardía. Viene una mujer de patrimonio nacional, una tal Margarita. Tu madre quiere entrar en el patronato de su fundación, así que es importante que todo salga bien, sin distracciones. Margarita Campos, la mujer que me había guiado en el proyecto más importante de mi carrera, la mujer cuya firma estaba en mi carta de nominación al CSKE. Mi padre esperaba impresionar a mi mentora en una fiesta en el edificio que yo restauré, mientras me mantenía escondida como una vergüenza familiar. Sin distracciones dije, entendido. Colgué antes de que pudiera oír mi risa. 2 días antes de la fiesta, recibí un mensaje de mi tía Patricia, la hermana de mi padre, una mujer a la que veía quizás una vez al año en reuniones familiares obligatorias. Clara, cariño, tu madre me ha contado lo de la fiesta. Solo quería saber cómo estabas. Mencionó que has estado lidiando con algunos problemas de salud mental. ¿Está todo bien? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Problemas de salud mental. Mi madre no se había contentado con excluirme. Había inventado una narrativa, una razón para mi ausencia, que la hacía parecer compasiva y a mí, rota. Entré en Facebook, no debería haberlo hecho, pero lo hice. Y allí estaba, escondido en los comentarios de una publicación de una de sus amigas. Diana, siento mucho lo de tu hija pequeña. La enfermedad mental es tan dura para las familias. Lo estás llevando con mucha elegancia. Mi madre le había dado me gusta a ese comentario. Seguí bajando. Otro comentario. Mis oraciones por Clara. Diana ha sido una roca durante todo esto. Y la respuesta de mi madre. Gracias, Susana. Hacemos lo que podemos. Algunos hijos simplemente tienen más dificultades. Miré alrededor de mi apartamento. Los premios de arquitectura enmarcados en la pared. La pila de revistas profesionales con mis proyectos. El correo electrónico del CSKE abierto en mi portátil. Estaba sentada en el despacho de una mujer que acababa de ser nominada para el mayor honor de su profesión, y mi madre le estaba diciendo a la gente que yo no era funcional. La cuestión con las mentiras es que necesitan mantenimiento. Necesitan ser alimentadas, regadas y repetidas hasta que la gente olvida que empezaron como ficción. Mi madre había construido toda una mitología en torno a su problemática segunda hija, y la había estado cultivando durante años. Pero los mitos tienen una debilidad, se desmoronan en cuanto la realidad entra por la puerta. La noche antes de la fiesta, llamé a Margarita Campos. No para quejarme. Nunca se me ha dado bien eso, sino para confirmar el momento del anuncio del CSKE. Sabía que la nominación se haría pública pronto, simplemente no sabía exactamente cuándo. Clara, la voz de Margarita era cálida, como siempre. Esperaba tu llamada. El comité lo ha finalizado todo. El anuncio se publicará mañana por la noche. ¿Mañana? El mismo día de la fiesta de mis padres. Perfecto, dije, y lo decía en serio. Una cosa más, podía oír la sonrisa en su voz.
El Patronato de Patrimonio Nacional ha aprobado una nueva subvención de 500.000 euros para la restauración de la residencia del gobernador, y queremos que tú lideres el proyecto. Tuve que sentarme. Margarita, no sé qué decir. Di que sí, te lo has ganado. Hizo una pausa. ¿Tu familia lo celebrará contigo mañana? Imagino que deben estar increíblemente orgullosos. El silencio se alargó demasiado. Tienen otros planes, dije finalmente. Ya veo, su tono cambió. No era lástima, era comprensión. Bueno, hablando de planes, yo también asisto a una fiesta mañana, algo en el Palacio de Miraflores. Tengo muchas ganas de volver a ver el edificio. Se me paró el corazón. ¿Una fiesta de aniversario? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sí, creo que sí. La familia Jiménez, si no me equivoco. ¿Los conoces? Casi me río. Se podría decir que sí. «Qué mundo tan pequeño», dijo Margarita alegremente. «Bueno, si estás libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Me encantaría brindar por tu nominación en persona». Le di las gracias y colgué. Margarita iba a estar en la fiesta de mis padres, en el edificio que yo restauré, rodeada de gente a la que le habían dicho que yo estaba mentalmente enferma y el anuncio que lo desmentía todo saldría a las 7:30 de la tarde. Permíteme hacer una pausa aquí. Si alguna vez te han hecho sentir invisible por tu propia familia, pero te has mantenido firme, has seguido construyendo, has seguido adelante, te veo, escribe, sigo en pie en los comentarios. Y si quieres saber qué pasó cuando la verdad finalmente explotó en esa fiesta, asegúrate de suscribirte. No querrás perderte lo que viene. Ahora, volvamos a ello. La mañana de la fiesta, me desperté sola en mi apartamento de Chamberí. El sol entraba por las ventanas en ese ángulo dorado de la mañana que hace que todo parezca más suave de lo que es. Hice café como siempre, en la prensa francesa, tostado oscuro, sin azúcar, y me senté en la mesa de la cocina, rodeada de las cosas que hacían que este espacio fuera mío, libros de arquitectura apilados en cada superficie, lavanda seca en un tarro de cristal en el alféizar, una impresión enmarcada del plano de alzado del Palacio de Miraflores sobre mi escritorio. Mi piso era pequeño, quizás 75 metros cuadrados, nada impresionante para los estándares de mis padres, pero todo en él lo había elegido yo. Todo lo había ganado yo. Abrí mi portátil para trabajar en algunas notas de proyecto, decidida a tratar el día como cualquier otro. Y entonces el algoritmo de Instagram me traicionó. La historia de Victoria apareció en la parte superior de mi feed. Un vídeo de ella en el asiento trasero de un coche negro, con una copa de champán en la mano, mientras le retocaban el pelo en alguna peluquería que probablemente cobraba por hora más de lo que yo pagaba por los suministros de un mes. El pie de foto, preparándome para la gran noche. Seguí desplazándome. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Otra historia. La fachada del Palacio de Miraflores, adornada para la noche con flores blancas y luces parpadeantes. Lo había grabado desde la ventanilla del coche cuando llegaron para los preparativos, y allí, en la esquina del encuadre, las vi. Las puertas de roble. Mis puertas. Las puertas en las que había pasado 3 meses, buscando herrajes de repuesto en un especialista de Vermont, lijando a mano cada panel, hasta que la veta emergió como si hubiera estado esperando un siglo para ser vista de nuevo. Victoria no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Estaban a punto de celebrar una fiesta en un edificio cubierto con mis huellas dactilares, y me habían dicho que no era bienvenida. Cerré Instagram y volví a mi café. No vi lo que pasó después de primera mano, pero lo reconstruí más tarde, a partir de lo que me contó Margarita, de lo que me contó mi tía Patricia, de los fragmentos que mi familia dejó escapar después. Así que déjame contarte lo que he reconstruido. La fiesta empezó a las 6. 150 invitados llegaron en un desfile de sedanes alemanes y coches de lujo alquilados. Etiqueta rigurosa. Las mujeres con vestidos que costaban más que mi primer coche, los hombres con smokines a medida de la calle Serrano. Un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi mientras camareros con guantes blancos circulaban con bandejas de champán. Krug, según la historia de Instagram de Victoria. 300 euros la botella. Mi madre estaba en la entrada con un vestido de Valentino color burdeos, con diamantes en las orejas, saludando a cada invitado como si fuera la anfitriona de la gala del Met. Mi padre se movía por la sala con una energía practicada, sus frases de cortesía perfeccionadas durante semanas. «Este lugar es impresionante, Diana», dijo supuestamente un invitado mientras pasaba por el gran vestíbulo restaurado. «¿Quién hizo el trabajo?» Mi madre hizo un gesto con la mano. «Oh, alguna empresa». El organizador del evento se encargó de todo. Pero, ¿no es perfecto? Supe que este era el lugar en cuanto lo vi. Perfecto. Un edificio cuya procedencia nunca se molestó en investigar. Una restauración que no sabía que era mía. Victoria se deslizaba entre la multitud con un Oscar de la Renta,
su marido, Ignacio, a su saga como un elegante accesorio. Posaba para las fotos junto a la chimenea de mármol, bajo el candelabro restaurado, contra el papel pintado a mano que yo había luchado por conservar cuando todos los demás querían arrancarlo. Hortensias blancas en jarrones de cristal en cada mesa, junto a velas de madera de teca. El gusto de mamá es impecable, subtituló Victoria su última historia, y en algún lugar al otro lado de la ciudad, yo estaba en mi pequeño apartamento, viéndolo todo en una pantalla de 6 pulgadas. Margarita Campos llegó a las 7. Llegó sin fanfarria, sin séquito, sin anuncio. Pero la sala lo notó. Margarita tenía esa cualidad. No exigía atención, simplemente la comandaba. Elegancia discreta. Un vestido azul marino, un simple collar de perlas, el tipo de aplomo que se obtiene tras décadas de ser la persona más informada sobre cualquier edificio en cualquier habitación. Mi madre la vio de inmediato. Señora Campos. Diana se abrió paso por el vestíbulo, con la copa de champán en alto, su sonrisa transmitiendo toda su ambición. Qué honor tenerla aquí. He oído mucho sobre el trabajo de Patrimonio Nacional, realmente inspirador. Margarita le devolvió el saludo con una cortesía neutral. Gracias por la invitación. Debo decir que tengo una conexión personal con esta propiedad. Es maravilloso verla en uso. Los ojos de mi madre se iluminaron. Una apertura, una oportunidad para conectar, para hacer contactos, para cualquier puesto en el patronato al que aspirara. Oh, qué maravilloso. ¿Asistió a eventos aquí antes de la renovación? ¿Renovación? Bueno, en realidad, Margarita miró alrededor de la sala, sus ojos deteniéndose en las molduras restauradas, el suelo de madera original, los ventanales que yo había luchado por conservar. Estuve bastante involucrada en el proyecto de restauración. Trabajé estrechamente con la arquitecta principal. Mi madre asintió, claramente sin escuchar, ya calculando su siguiente movimiento. Por cierto, continuó Margarita, esperaba ver a Clara aquí esta noche. ¿Llega tarde? La sonrisa de mi madre se congeló por un segundo. Solo un segundo. La máscara resbaló. Clara. Se recuperó rápidamente, su expresión cambiando a una de estudiada preocupación. Oh, no ha podido venir. No se encuentra bien, me temo. Ya sabe. Los ojos de Margarita se entrecerraron ligeramente. Qué extraño. Hablé con ella ayer. Parecía estar perfectamente. Mi madre no tuvo respuesta para eso. La primera grieta había aparecido. A las 7:30 de la tarde, el CSKE hizo su anuncio. Las nominaciones a la medalla de oro se publicaron en su sitio web, en sus cuentas de redes sociales y en una nota de prensa enviada a todas las principales publicaciones de arquitectura del país. Minutos después, ADE España compartió su artículo preparado, un reportaje de 12 páginas, meses de preparación, perfectamente sincronizado. El titular, Clara Jiménez, la mujer que está redefiniendo el legado arquitectónico de España. Todavía estaba en mi apartamento cuando lo vi publicarse. Actualicé la página 3 veces para asegurarme de que era real. Mi foto, mi trabajo, mi nombre, a la vista de cualquiera que lo buscara, incluidos los invitados a la fiesta de mis padres. Comenzó con una periodista local, una mujer que cubría arte y cultura para el país, que había sido invitada como amiga de un amigo. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Miró la pantalla y luego hizo una doble toma. ¿Has visto esto?, le dijo al hombre que estaba a su lado. La arquitecta que restauró este edificio acaba de ser nominada para la medalla de oro del CSKE. El hombre se inclinó para mirar. ¿El Palacio de Miraflores? ¿Este edificio? ¿Este mismo edificio? Ella se desplazó por el artículo. Clara Jiménez. Solo tiene 32 años. La llaman una de las arquitectas de conservación más importantes de su generación. El nombre comenzó a circular, primero en susurros, luego en conversaciones. Los invitados sacaron sus teléfonos. El artículo de ADE España apareció en pantalla tras pantalla, y en ese artículo había una foto. Yo, de pie frente a la entrada restaurada del Palacio de Miraflores, sonriendo de una manera que casi había olvidado que podía. Un invitado se giró hacia otro. Un momento, Jiménez. ¿No es ese el apellido de los anfitriones? La pregunta quedó suspendida en el aire como una mecha encendida. Mi madre era buena gestionando narrativas. Tenía décadas de práctica, construyendo su imagen, controlando lo que la gente veía, ocultando lo que no debía, pero no pudo gestionar esto. Clara Jiménez. Una mujer con un collar de esmeraldas se acercó a mi madre, con el teléfono en la mano. Diana, ¿es esta tu hija? Mi madre miró la pantalla, vio mi cara, vio el titular, y su expresión pasó por el asombro, el reconocimiento y un pánico apenas disimulado en una fracción de segundo. Oh, debe ser otra Jiménez. Se rió.
pero sonó forzado, demasiado agudo, demasiado rápido. Nuestra Clara se dedica a la construcción, no a la arquitectura, pero el artículo dice que es de la zona de Madrid y tiene el mismo apellido. Es un apellido común. Mi madre hizo un gesto despreocupado con la mano. Seguro que es solo una coincidencia. Pero otro invitado había buscado mi nombre en Google. Dice aquí que creció en Pozuelo. ¿No sois vosotros de allí? Mi padre apareció de repente al lado de mi madre, atraído por el creciente murmullo. ¿Qué está pasando? Están diciendo que la arquitecta que restauró este edificio es una tal Clara Jiménez. La cara de mi padre se volvió una máscara de cautela. La expresión que ponía en las salas de juntas cuando un trato se iba al traste. Estoy seguro de que hay algún error. Pero no lo había. El artículo de ADE España era detallado. Mencionaba mi formación, mis primeros proyectos y, lo más condenatorio de todo, incluía una cita mía sobre mi infancia. Aprendí muy pronto que mi trabajo tendría que hablar más alto que mis palabras. En mi familia, nunca sentí que mi voz se escuchara, así que dejé que los edificios hablaran por mí. Alguien leyó esa cita en voz alta. Se hizo el silencio en la sala. Y mi madre, quizás por primera vez en su vida, se quedó completamente sin palabras. Mi teléfono sonó a las 7:52 de la tarde. Todavía estaba en la mesa de mi cocina, todavía en mi apartamento, todavía sola. El anuncio del CSKE se había publicado hacía 22 minutos. Supe lo que era incluso antes de mirar la pantalla. Victoria, ¿por qué le ocultaste esto a la familia? Su voz temblaba, no de preocupación, sino de una ira apenas contenida. Papá y mamá acaban de ver las noticias y están completamente conmocionados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Hola a ti también, Victoria. No te pongas sarcástica conmigo ahora. Todo el mundo está preguntando por ti. Todo el mundo. La esposa del juez Serrano acaba de acorralar a mamá para preguntarle por qué no estás aquí. La señora Campos de Patrimonio Nacional no para de mencionarte. Se suponía que esta era la noche de papá y mamá, y tú has hecho que todo gire en torno a ti. Dejé que sus palabras fluyeran sobre mí. Al fondo, podía oír los sonidos de la fiesta. La música, el tintineo de las copas, la voz de mi madre intentando sonar alegre. Sí, por supuesto que lo sabíamos. Solo queríamos mantenerlo en secreto. No he hecho que gire en torno a mí, dije en voz baja. He vivido mi vida. He trabajado, he tenido éxito, y nadie se molestó en preguntar. Lo hiciste a propósito. La compostura de Victoria se rompió por completo. Esperaste hasta esta noche. El CSKE decide cuándo se hace el anuncio, no yo. Deberías habérnoslo dicho. Deberías habernos advertido. Casi me río. ¿Advertiros de qué? ¿De que soy buena en mi trabajo? Tuviste 10 años para hacerme una pregunta sincera sobre mi carrera. Nunca lo hiciste. Silencio. Luego oí la voz de mi madre al fondo, ahogada. No teníamos ni idea. Nunca nos cuenta nada. Tengo que irme, dijo Victoria, y colgó. Dejé el teléfono, y dejé que el silencio me envolviera. Por una vez, no me sentí culpable por existir. De vuelta en la fiesta, las cosas se estaban desmoronando. Los invitados habían dejado de admirar la decoración y habían empezado a observar a mi familia. Al principio, fue sutil. Miradas, cejas arqueadas. Pero a las 8, el cambio era palpable. El aniversario de mis padres se había convertido en algo completamente diferente. El juez Serrano, el hombre al que mi padre había estado cortejando durante meses, se acercó directamente a él, con la copa de champán aún en la mano. Ricardo, tu hija restauró este edificio, ¿y no lo mencionas? La mandíbula de mi padre se tensó. Señor juez, es complicado. Asuntos familiares. ¿Complicado? El tono del juez no estaba divertido. Me dijiste antes que estabas orgulloso de tu familia. Parece que omitiste un logro bastante significativo. Al otro lado de la sala, Victoria estaba junto a la barra, tratando de parecer serena mientras se desplazaba frenéticamente por su teléfono. Ignacio merodeaba cerca, con una expresión ilegible. Más tarde descubriría que él mismo había abierto el artículo de ADE España y lo había leído palabra por palabra. Mientras tanto, mi madre intentaba hacer lo que siempre hacía, controlar la narrativa. Por supuesto que estamos orgullosos de Clara, le dijo a un grupo de invitados curiosos, con la sonrisa forzada. Siempre la hemos apoyado. Simplemente no queríamos que sus noticias eclipsaran la fiesta, ¿entienden? Pero mi tía Patricia estaba allí. Mi tía Patricia, la que me había enviado un mensaje sobre mis problemas de salud mental solo 2 días antes. Diana, dijo lentamente, me dijiste que Clara estaba pasando por un momento difícil, que no era funcional, por eso no estaba invitada esta noche. Los invitados se giraron para mirar a mi madre. Bueno, no exactamente, empezó mi madre. Y ese artículo dice que dirigió una restauración de 12 millones de euros.
la del edificio en el que estamos ahora mismo. La copa de champán de mi madre tembló ligeramente. El cristal de baccarat reflejaba la luz del candelabro, el mismo candelabro que yo había luchado por restaurar en lugar de reemplazar. Ningún guión podía salvarla ahora. Margarita Campos había estado observando desde el otro lado de la sala. No levantó la voz. No lo necesitaba. Simplemente caminó hacia el centro del gran vestíbulo, dejó su copa en la bandeja de un camarero que pasaba y esperó. Las conversaciones se apagaron. Las miradas se volvieron hacia ella. Cuando has pasado 40 años dirigiendo salas de juntas y comités de conservación, aprendes a captar la atención de una sala sin pedirla. Espero que me perdonen la interrupción, dijo, con su voz clara y tranquila. Me gustaría decir unas palabras sobre esta propiedad y sobre la extraordinaria mujer que la salvó. La cara de mi madre era una máscara de terror. Hace 3 años, continuó Margarita, el Palacio de Miraflores estaba programado para su demolición. Los promotores habían ganado. La sociedad histórica se había rendido. Asistí a la última reunión del patronato, con toda la intención de votar para cerrar el libro. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. Entonces, una joven arquitecta entró con una propuesta, no solo un plan, sino una visión. Había estudiado cada plano original, rastreado la procedencia de cada pieza de herraje y creado una estrategia de restauración tan meticulosa que nuestro patronato no tuvo más remedio que financiarla. Esa arquitecta era Clara Jiménez. Murmullos recorrieron la multitud. Mis padres estaban inmóviles. Durante 18 meses, Clara trabajó en este edificio como si fuera suyo. Cada puerta por la que han pasado esta noche la restauró a mano. Los candelabros, las molduras, los ventanales, todo fue rescatado de la ruina porque una mujer se negó a dejar que la historia se desvaneciera. Margarita metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Papel crema, el sello del CSKE visible a través del papel. Esta noche, ha sido nominada para el mayor honor de nuestra profesión, y esperaba entregarle esta carta en persona, pero me han dicho que no se encuentra bien. Miró directamente a mi madre, lo cual es extraño, porque hablé con ella ayer y parecía estar perfectamente. El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas jueces, directores ejecutivos, miembros de la alta sociedad, nuevos y viejos ricos, se encontraban en la sala que era un testimonio de mi trabajo, mirando a mis padres, esperando una explicación que no podía llegar. La primera pregunta vino de una mujer con un vestido negro de Chanel. Diana, ¿tu hija está enferma? ¿O simplemente no la invitaste? Mi madre abrió y cerró la boca, sus manos perfectamente cuidadas retorciendo el pie de su copa de champán. Es complicado, logró decir finalmente. Dinámicas familiares. Me dijiste, la voz de la mujer era plana, que Clara tenía problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no era funcional, y sin embargo, acaba de ser nominada para el mayor galardón de la arquitectura. Se unieron más voces, no gritando esta multitud era demasiado educada para eso, sino haciendo preguntas incisivas. Diana, mencionaste que tu hija se dedicaba a la construcción. ¿Es así como llamamos ahora a la arquitectura de restauración? Vi la cita en la entrevista. Mi voz nunca se escuchó en mi familia. Eso es, revelador. Y luego, mi tía Patricia, desde el fondo. Diana, me dijiste explícitamente que Clara había tenido un colapso nervioso. Por eso no podía venir esta noche. Te creí. Le envié un mensaje de condolencia. La máscara de mi madre finalmente se rompió. No dije eso. No quise decir eso. Ella nunca nos cuenta nada. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Saber qué? El juez Serrano se adelantó, con la voz gélida. Que su hija es aparentemente una de las arquitectas más talentosas del país, que restauró el mismo edificio que eligió para su fiesta. Negó con la cabeza lentamente. Ricardo, me dijiste que estabas orgulloso de tu familia. Parece que querías decir que estabas orgulloso de parte de tu familia. Mi padre no dijo nada. La mitología que mi madre había construido durante una década se desmoronó en 90 segundos. Y entonces alguien se giró hacia Victoria. Era una joven de su edad, una conocida del club de campo. Más tarde supe que formaba parte del círculo íntimo de Victoria, el tipo de amiga que conoce todos tus secretos porque tú se los has contado. Espera un momento, dijo la mujer lentamente, con una expresión de súbita comprensión. Victoria, tú me dijiste que tu hermana estaba encontrándose a sí misma. Dijiste que nunca había llegado a nada, que era, ¿cómo lo dijiste? Básicamente, la vergüenza de la familia. El rostro siempre sereno de Victoria se congeló. No, no quise decir. Dijiste que tenía problemas mentales, que tus padres no hablaban de ella porque era demasiado doloroso. Se unió otra voz. A mí me dijiste que trabajaba en una empresa de reformas,
que había abandonado la universidad. Dije que había dejado un programa de posgrado antes de tiempo. La voz de Victoria se agudizó en defensa, lo cual es técnicamente cierto. Cierto, la primera mujer cruzó los brazos. Dejó su programa de posgrado antes de tiempo porque terminó una restauración de 12 millones de euros de un hito arquitectónico y fue nominada para el mayor premio de su campo. Vaya forma de no llegar a nada. Podía imaginar a Victoria allí, con su vestido de Oscar de la Renta, su pelo perfecto, toda su imagen construida sobre ser la hija exitosa, viéndolo todo desmoronarse. Y entonces habló Ignacio, su marido, el banquero de inversión con el que se había casado para completar el cuadro. Victoria, su voz era baja, pero en el repentino silencio, todos lo oyeron. Me dijiste que tu hermana era un desastre, que era la vergüenza de la familia, por eso nunca la vemos en las fiestas. Miró a su mujer con una expresión que reconocí, la de un hombre que se da cuenta de que le han presentado una versión cuidadosamente editada de una familia. ¿Qué más no me has contado? Las excusas de Victoria murieron en sus labios. Algunas mentiras pueden sobrevivir a cualquier cosa, excepto a la luz. Si estás pensando, vaya, eso escaló rápidamente, quiero decirte esto, no escaló rápidamente. Este momento llevaba 10 años gestándose. 10 años de silencio. 10 años de dejar que mi trabajo se acumulara en un rincón mientras todos los demás miraban hacia otro lado. La verdad no necesita drama para revelarse, solo necesita tiempo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un momento en el que todos finalmente vieron lo que habías estado construyendo todo el tiempo? Sigamos. Después de que Victoria colgara, me quedé sentada en mi apartamento durante mucho tiempo. La luz del atardecer se había desvanecido en ese gris azulado que precede a la noche. Mi teléfono vibró un par de veces más. Mensajes de colegas que habían visto el anuncio, un mensaje de voz de un periodista de El País, pero los ignoré a todos. No estaba lista para celebrar, aún no. Fui a la ventana de mi apartamento. No podía ver mucho. La parte trasera de otro edificio, un trozo de la calle. La vida normal de Chamberí transcurría en la tarde, pero en algún lugar, a 45 minutos de distancia, una fiesta se estaba desintegrando. Pensé en lo que Margarita había dicho por teléfono la noche anterior. Si estás libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Pensé en las puertas de roble, en los candelabros, en las paredes empapeladas a mano. Cada centímetro de ese edificio contenía una pieza de mi atención, mi cuidado, mi amor. Mis padres me habían dicho que no era bienvenida, pero ese edificio era mío en todos los sentidos que importaban. Me levanté, fui a mi armario y encontré el vestido que había estado guardando para alguna ocasión futura que nunca pude nombrar. Un vestido cruzado azul oscuro, sencillo, elegante, el tipo de cosa que te pones cuando quieres sentirte como tú misma, pero más. Me puse el reloj Cartier Tank que me había comprado después de mi primer gran proyecto. Era más de lo que podía permitirme entonces, pero quería algo para marcar el momento en que me demostré a mí misma que era buena en mi trabajo. Nadie de mi familia lo había visto nunca. Cogí mis llaves, no iba a armar una escena, no iba a buscar venganza, iba porque ese edificio era mío y merecía estar en él. El viaje duró 45 minutos. Tomé la ruta larga, las sinuosas carreteras a través de los pueblos de la sierra donde los árboles se arquean sobre el asfalto como el techo de una catedral. No tenía prisa. Había sido paciente durante 10 años. Una hora más no iba a cambiar nada. Cuando giré por el camino de entrada a la finca, contuve la respiración. El palacio de Miraflores estaba iluminado como un recuerdo vivo. Cada ventana brillaba. Luces blancas rodeaban las columnas de la entrada. Los jardines que había ayudado a preservar ahora estaban llenos de invitados de gala. Sus siluetas se movían contra la luz dorada que se derramaba desde el interior. Aparqué al final del aparcamiento y caminé hacia la entrada. Las puertas de roble, mis puertas, estaban entreabiertas, dando la bienvenida a los invitados al vestíbulo restaurado. Me detuve un momento en el umbral, pasando la mano por la veta familiar de la madera. 3 meses de trabajo, 2 capas de aceite de linaza frotado a mano, herrajes de un especialista de Vermont que tuvo que encargar las bisagras a medida en Alemania. Había estado en este umbral 100 veces durante la restauración, pero nunca así. Nunca con un vestido, nunca con el corazón latiendo con fuerza, nunca caminando hacia la familia que me había dicho que me mantuviera alejada. Entré. El vestíbulo se abrió ante mí. El suelo de mármol, el candelabro restaurado brillando contra el techo, la amplia escalera que había luchado por mantener cuando todos los demás querían modernizar. Cada superficie llevaba mi marca, mis decisiones, mi visión, y entonces alguien se giró. Una mujer cerca de la barra, luego un hombre junto a la chimenea, luego otro, y otro. Es ella. Un susurro recorrió la sala.
Es Clara Jiménez. 150 personas se callaron, y yo me quedé en el umbral del edificio que había salvado, finalmente lista para ser vista. Mi madre estaba cerca del centro de la sala cuando me vio. Vi su rostro pasar por todas las emociones que había mantenido reprimidas en público durante décadas. Asombro, reconocimiento, miedo, un destello de algo que podría haber sido vergüenza. La copa de champán en su mano se inclinó en un ángulo precario. Su vestido de Valentino de repente parecía más un disfraz que una armadura. Mi padre estaba a su lado, con su rostro deliberadamente inexpresivo, su cara de hombre de negocios. Caminé hacia ellos, sin prisas, sin vacilar, simplemente caminando como se camina cuando se va a casa. Margarita cruzó mi mirada desde el otro lado de la sala y me dio un leve asentimiento. Permiso, aliento, apoyo. Me detuve a unos metros de mis padres, lo suficientemente cerca para que me oyeran, lo suficientemente cerca para que los invitados más cercanos también lo hicieran. Mamá, papá. Mi voz era uniforme, más baja de lo que esperaba. Recibí vuestro mensaje. Sé que no estaba invitada. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Pero este edificio fue mi proyecto. Continué. 18 meses de mi vida. Cada puerta, cada ventana, cada moldura de la que habéis presumido esta noche, yo diseñé su restauración. Supervisé a cada contratista. Estuve aquí desde antes del amanecer hasta después del anochecer durante 1 año y medio, para asegurarme de que este lugar siguiera en pie otro siglo. Mi padre finalmente habló. Clara, este no es el momento ni el lugar. ¿Para qué, papá? ¿Para existir? ¿Para ser buena en algo? No estaba enfadada. Eso era lo extraño. Habría pensado que sentiría rabia. Tenía derecho a sentir rabia. Pero de pie en esa sala, sentí una claridad tranquila. No he venido a arruinar vuestra fiesta, dije. He venido porque este lugar me importa, aunque yo parezca no importaros a vosotros. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había oído. Mi madre fue la primera en recuperarse. Siempre lo era. Clara, cariño. El apelativo cariñoso sonaba extraño en sus labios. Forzado, torpe. Por supuesto que te queríamos aquí. Solo pensamos que estarías más cómoda en casa. Ya sabes cómo pueden ser estos eventos de abrumadores. ¿Abrumadores? Repetí la palabra lentamente, dejando que su vacuidad resonara. Le dijiste a la tía Patricia que tenía problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no era funcional. Le dijiste a todo el mundo que trabajaba en la construcción. Se oyeron unos jadeos de los invitados de alrededor. Alguien seguramente estaba grabando esto en su teléfono. Podía ver la sutil inclinación de una pantalla, pero no me importaba. Mi padre dio un paso adelante. Su voz bajó a ese tono profundo que usaba para proyectar autoridad. Este no es el momento ni el lugar para airear los trapos sucios de la familia. Clara, te estás poniendo en ridículo. No, papá. Lo miré directamente a los ojos. Os estoy poniendo en ridículo a vosotros. Hay una diferencia. Victoria apareció junto a mi madre, con la cara sonrojada por la ira y el champán. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti, ¿verdad? Es el aniversario de papá y mamá, su noche, y tienes que venir y armar un numerito. Yo no fui quien programó el anuncio del CSKE para esta noche, dije con calma. Yo no fui quien programó el artículo de A de España para esta noche. Ni siquiera sabía que esta fiesta existía hasta hace 3 semanas, cuando todo el mundo me dijo que no viniera. La voz del juez Serrano se oyó a mi izquierda. En realidad, creo que todo empezó cuando invitaste a gente a un edificio que tu propia hija restauró, y luego le dijiste a todo el mundo que estaba demasiado inestable mentalmente para asistir. La cara de mi madre se contrajo por un instante, lo suficiente para que todos lo vieran. Nosotros no. Yo nunca dije. Balbuceó. La pulida fachada de la alta sociedad desapareciendo, reemplazada por alguien que finalmente se había quedado sin explicaciones. Pero yo ya había terminado de escuchar sus explicaciones. Margarita Campos se adelantó. Se movió entre la multitud con la tranquila autoridad de alguien que ha pasado su carrera defendiendo cosas que importan. Cuando llegó a mi lado, puso una mano en mi hombro por un momento, un gesto tan simple que casi me hace llorar. «Ya que Clara está aquí», anunció Margarita, su voz llenando la sala, «me gustaría compartir algo que planeaba anunciar independientemente de los acontecimientos de esta noche». La sala se cayó. Patrimonio Nacional ha aprobado una nueva subvención de 500.000 euros para la restauración de la residencia del gobernador en Madrid. Es uno de los proyectos de conservación más importantes que hemos emprendido en una década. Hizo una pausa, dejando que la cifra calara, y hemos elegido a Clara Jiménez para dirigirlo. Por un momento, nadie se movió. Luego, los aplausos comenzaron, dispersos al principio, y luego se extendieron por la sala como una ola. Era un aplauso genuino de personas
que no tenían ningún interés en mi disfunción familiar, personas que simplemente reconocían la excelencia cuando la oían. Margarita metió la mano en su bolso y sacó el sobre. Papel crema, el sello de Patrimonio Nacional grabado en oro. Esto es para ti, dijo, poniéndolo en mi mano. Te lo has ganado, no por quién es tu familia, sino a pesar de ella. Miré el sobre, sentí su peso, la finalidad de él. No era solo dinero, no era solo un proyecto. Era validación, documentada, formalizada, prueba. A mi espalda podía sentir las miradas de mis padres, el silencio de mi madre, la rígida postura de mi padre, la furia apenas contenida de Victoria. Pero por primera vez en mi vida, sus opiniones no importaban. La sala estaba aplaudiendo, y aplaudían por mí. Lo que sucedió después fue casi poético. Mientras yo estaba allí, sosteniendo la carta de concesión, todavía procesando lo que acababa de suceder, los invitados comenzaron a acercarse. No a mis padres, no a Victoria, a mí. Aparecieron tarjetas de visita. Se ofrecieron felicitaciones, un genuino interés de personas que habían pasado la noche pensando que solo asistían a una simple fiesta de aniversario y ahora se encontraban en medio de algo mucho más interesante. Mi madre estaba sola junto a la chimenea. Las mujeres de su club de lectura, las que habían ofrecido sus condolencias por su problemática hija, ahora evitaban su mirada. Vi a una de ellas susurrarle a otra, ambas lanzando miradas a mi madre con expresiones que habían pasado de la deferencia a la lástima o quizás al juicio. Mi padre estaba tratando de salvar lo que podía. Lo vi acercarse al juez Serrano, ofreciendo un apretón de manos que no fue correspondido. Ricardo, dijo el juez con frialdad, creo que tendremos que reconsiderar esa invitación de golf de la que hablamos. Prefiero pasar mi tiempo libre con hombres que tienen claras sus prioridades. Se alejó sin esperar respuesta. Victoria estaba cerca de la barra, con su teléfono en la mano, probablemente componiendo alguna historia de Instagram para controlar los daños que nunca podría controlar. Pero fue el rostro de Ignacio el que captó mi atención. Su marido. La estaba mirando como si estuviera reevaluando todo lo que creía saber. Más tarde descubriría que Ignacio había empezado a hacerle preguntas sobre otras cosas que Victoria le había contado, otras historias que había tejido. La base de su unión, cuidadosamente construida sobre la imagen y la suposición, había desarrollado una grieta irreparable. Y mi tía Patricia me encontró entre la multitud. Clara. Su voz era baja. Lo siento mucho, no tenía ni idea. Tu madre me dijo cosas que no eran ciertas. Debería haberte preguntado directamente. Asentí. ¿Qué más se podía decir? Antes de irme, pedí un momento con mis padres, no en privado. No tenía sentido la privacidad. Pero a un lado del vestíbulo, cerca del ventanal restaurado en el que había pasado 2 semanas, con algunos invitados rezagados al alcance del oído. No me importaba. La cara de mi madre estaba manchada bajo el maquillaje. La mandíbula de mi padre estaba tan apretada que podía ver el músculo contraerse. Victoria se había ido. No podría decir si por vergüenza o por autopreservación. No os voy a pedir que os disculpéis esta noche, dije. Mi voz era tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Ni siquiera os voy a pedir que entendáis lo que hicisteis mal. Mi madre empezó a hablar, pero levanté una mano. He pasado 10 años intentando explicarme a vosotros. 10 años esperando que si trabajaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, finalmente me veríais, pero nunca lo hicisteis. Nunca quisisteis hacerlo. Mi padre suspiró profundamente. Clara, este no es el momento. Tienes razón, dije. No lo es. El momento fue hace 10 años, cuando me recortaste de las fotos familiares. Fue cada Navidad a la que no fui invitada. Fue hace 3 semanas, cuando me enviaste un mensaje diciendo que os avergonzaría delante de vuestros importantes invitados. Los miré a ambos. Los miré de verdad. La forma en que miras algo antes de soltarlo. He terminado de explicarme. A partir de ahora, podéis contactarme cuando estéis listos para ver a la persona que realmente soy. No antes. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Clara, por favor, no esta noche, mamá. Retrocedí. He dicho lo que tenía que decir. Me giré y salí por las puertas de roble que había restaurado. Y por primera vez, alejarme de mi familia no se sintió como huir, se sintió como avanzar. Me enteré de la situación de Victoria a trozos durante las semanas siguientes. Mi tía Patricia se había convertido en mi inesperada fuente de información. Aparentemente, que te mientan sobre el estado mental de tu sobrina crea un cierto tipo de vínculo. Creo que deberías saberlo, me dijo por teléfono una semana después de la fiesta. Victoria e Ignacio están en una separación de prueba. Estaba en mi cocina, el café enfriándose en mi taza. Por lo que pasó en la fiesta, ese fue el catalizador.
Pero al parecer, después, Ignacio empezó a hacer preguntas sobre otras cosas que Victoria le había contado, sobre su trabajo de caridad, sus finanzas, un montón de cosas. Pensé en el Instagram de mi hermana, las fotos cuidadosamente seleccionadas, la vida editada, la imagen que había construido tan meticulosamente, como un castillo de naipes. Se dio cuenta, continuó mi tía, de que había estado retocando la verdad durante años. No solo sobre ti, sobre todo. No sentí ninguna satisfacción al escuchar esto. Ninguna reivindicación, solo un cansancio, una tristeza, tal vez, por la hermana que podría haber tenido si no hubiera pasado tanto tiempo tratando de ser la única digna de atención. Unos días después, Victoria me envió un mensaje de texto. 4 palabras. Has arruinado mi vida. Miré esas palabras durante mucho tiempo y luego las borré sin responder. Yo no había arruinado su vida. Simplemente había dejado de ser la excusa fácil para su infelicidad. Sin chivo expiatorio, sin hermana problemática a quien culpar, sus narrativas cuidadosamente construidas no tenían nada que las sostuviera. La verdad no arruina a nadie, simplemente revela lo que ya estaba allí, y a veces, lo que está allí no es bonito. 3 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de mi padre. Casi lo borro sin leerlo. No habíamos hablado desde esa noche, ni una palabra, ni un correo electrónico, nada. Había aceptado ese silencio. Había aprendido que algunas relaciones no se pueden arreglar. Hay que dejarlas ir, pero algo me hizo abrirlo. Clara, he estado pensando. Me gustaría ver el proyecto de la residencia del gobernador cuando esté terminado. Si te parece bien, papá, lo leí 3 veces. No era una disculpa. No era un reconocimiento de todo lo que había pasado, los años de desprecio, las mentiras, el mensaje de texto diciendo que los avergonzaría. Era una oferta, una pequeña puerta entreabierta. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar durante una semana, dándole vueltas como a una piedra que encuentras en la playa. Luego respondí, vale, cuando esté hecho, te lo haré saber. No era perdón. Aún no. Quizás nunca. No lo había decidido. Pero era una posibilidad, una oportunidad para algo diferente, si estaba dispuesto a hacer el trabajo. Mi madre no se ha puesto en contacto conmigo en absoluto. Según mi tía Patricia, todavía está en negación. Todavía le dice a la gente que lo de la fiesta fue un malentendido. Todavía insiste en que no hizo nada malo. Hay personas que no pueden admitir que se equivocaron sin que toda su identidad se desmorone. No sé si alguna vez lo estará. No estoy esperando para averiguarlo. Lo que he aprendido es esto. El perdón no se trata de si se lo merecen. Se trata de que yo ya no tenga que cargar con el peso. Pero el perdón no es olvido. Y ciertamente no es volver a como eran las cosas. Algunas puertas pueden reabrirse. Otras permanecen cerradas por una razón. Estoy de pie fuera de la residencia del gobernador ahora. Es una mañana gris de finales de invierno, el tipo de frío que hace visible tu aliento y entumece tus dedos. El edificio se alza ante mí, 3 pisos de ladrillo y piedra caliza de estilo federal, ventanas que han vigilado Madrid durante 200 años. Necesita trabajo, mucho trabajo. Hay grietas en los cimientos, el techo necesita ser reemplazado. Hay daños por agua en el ala este que tardarán meses en repararse. No puedo esperar para empezar. Pienso en la chica que era hace 10 años, la chica en el borde de la foto de la boda de su hermana, con un vestido de segunda mano, preguntándose por qué nunca encajaba del todo. Esa chica pasó mucho tiempo esperando permiso, esperando que su familia la viera, esperando que alguien validara su valor. Ya no espero. El reloj Cartier Tank en mi muñeca capta la luz de la mañana. Me lo compré yo misma, con el dinero que gané haciendo un trabajo en el que soy buena. Nadie de mi familia me lo regaló. Nadie de mi familia sabría siquiera lo que vale. Solo yo. Una periodista de El País llamó ayer para una entrevista de seguimiento. Señorita Jiménez, preguntó, ¿qué consejo le daría a los jóvenes arquitectos que empiezan? Lo pensé durante mucho tiempo. Construid algo que dure, dije finalmente. Y no esperéis el permiso de personas que nunca tuvieron la intención de darlo. Lo anotó. Me pregunto si entendió lo que realmente quería decir. Pasé 10 años demostrando mi valía a personas que no necesitaban pruebas. Me querían pequeña, invisible, en la caja que habían construido para mí. Pero no solo los edificios pueden ser restaurados. A veces, la renovación más importante es la que haces en ti misma. Esa es mi historia. Sin testamentos dramáticos, sin herencias secretas, sin enfrentamientos en los tribunales. Solo 10 años de trabajo, un par de documentos oficiales y la lenta y paciente acumulación de la verdad. Hace 3 semanas, mis padres me enviaron un mensaje diciendo que no fuera. Dijeron que solo estaba invitada a la élite.
Dijeron que los avergonzaría. Y esa misma noche, un presentador de noticias dijo mi nombre. No sé si fue karma o coincidencia. No sé si el universo alinea estas cosas o si simplemente notamos los patrones que encajan en las historias que necesitamos contar. Lo que sí sé es esto. Dejé de esperar a que mi familia me viera, y de alguna manera, en ese mismo momento, todos los demás lo hicieron. Si estás escuchando esto y estás en medio de tus propios 10 años, si estás trabajando en silencio, construyendo en la oscuridad, esperando que alguien se dé cuenta de lo que has hecho, quiero que escuches esto. Sigue adelante. La gente que te menosprecia probablemente nunca cambie. Tu familia puede que nunca lo entienda. El reconocimiento que mereces puede llegar tarde, o no llegar, o de formas que nunca esperaste. Pero tu valor no se decide por si te ven o no. Tu valor lo decides tú. Construye algo que importe. Deja que tu trabajo hable. Y cuando llegue el momento, cuando la puerta finalmente se abra, crúzala con la cabeza bien alta. No necesitas la invitación de nadie para estar en una habitación que tú construiste. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, deja un comentario. Los leo todos. Y si te gustaría ver más, consulta la descripción a continuación para más detalles. Hasta la próxima vez. Clara. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha resonado, házmelo saber en los comentarios. Realmente leo todos y cada uno de ellos. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación si quieres más historias como esta. Hay otra historia esperándote ahora mismo. Consulta la descripción para encontrar el enlace. Nos vemos en la próxima.